Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya es de noche aquí. Y bienvenidas y bienvenidos a La muerte, un asunto de vital importancia. Mirad, aquel día yo estoy en el hospital y llaman de admisión y nos dicen que va a venir una persona que, bueno, que ya está en coma, que está agónico, que va a morir y que, bueno, pues tenemos la cama y que lo tenemos que meter ahí, ¿vale? Bueno, pues el paciente sube, ingresa, yo lo veo efectivamente, que no responde a órdenes, nada, tiene muy mal aspecto. No llego a hablar con el médico y atiendo al paciente, atiendo a la familia está muy compungida, está eh, realmente hecha polvo. Y acomodamos al paciente en la habitación, el paciente nada, está en coma. Y la hermana, el paciente soltero, me dice que cómo lo veo. Yo le digo que lo veo mal, ¿vale? Y me dice que si creo que va a durar mucho. Le digo que no lo sé, pero que probablemente no, ¿vale? Y de una manera, pues intentando que la mujer, pues bueno, vaya asumiendo un poco la situación. Eh, En mi defensa, para lo que va a venir a continuación, diré que yo llevaba poquito tiempo en la unidad, pero esto no es relevante. O sea, tú tienes que ser un profesional desde el primer día, porque los pacientes son pacientes desde el primer día. No depende, no depende su vida de si tú llevas poco tiempo o llevas mucho tiempo. No dependen las decisiones que se toman de si llevas poco tiempo o mucho tiempo. Yo ese día me voy a la última hora de la noche, ¿no? Cuando ya acaba mi turno, y vuelvo 2 días después. Y cuando vuelvo 2 días después me veo al paciente comiéndose una sopita, muy bien, muy a gustito, allí, ¿no? El hombre, muy bien, tal. Y la hermana me dice, con que le quedaba poco tiempo, ¿eh? Con que le quedaba poco tiempo y yo todavía estaba flipando bastante, ¿no? ¿Qué había pasado? Bueno, pues había pasado una cosa que no le puede ocurrir a un profesional jamás en la vida. Y de verdad no me ha vuelto a ocurrir, creo, no me ha vuelto a ocurrir. Y es fiarme del informe verbal que te dan terceros, que además no son profesionales de la sanidad. Eran las personas de admisión que son administrativos. Que también hay alguien que hace el triaje y todo el rollo, pero no me tenía que haber fiado de lo que me dijeron y tenía que haberme estudiado todos y cada uno de los documentos que se adjuntaban en la historia clínica, que en aquel momento era de papel. Yo cometí un terrible error, terrible, terrible error, del cual todavía pues sigo aprendiendo, ¿no? Ese hombre estaba en coma, obviamente. Nuestra unidad admitía a algunos pacientes del servicio de endocrinología. Yo estaba en oncología, pero teníamos 6 camas de endocrinología en aquel momento y este paciente pertenecía a ese servicio. Y este paciente tenía una patología grave, pero reversible. Y fue revertido y se recuperó con grandes secuelas, pero se recuperó bastante bien. ¿Por qué cuento esto? Pues porque creo que es muy importante, y me estoy exponiendo, pero es que creo que es muy importante exponerse. Creo que es muy importante reconocer los errores, porque vivimos en una sociedad que vive de espaldas al error, en una sociedad donde se nos exige la perfección, y es mentira. Se nos exige ser superhéroes, y es mentira, no somos superhéroes. El error va a ocurrir. Aquí la historia está en que se puede evitar en muchas ocasiones. Si yo no hubiera sido tan estúpido y hubiera sido un buen profesional, habría evitado ese error. Lo habría evitado. Ese error era máximamente evitable. Hay otros errores todos los errores son evitables, ¿eh?
A veces es una cadena de errores, ¿no? Lo que nos lleva a equivocarnos y es más difícil evitarlos. Pero lo que está claro es que a pesar de que sean evitables, van a ocurrir. Una vez el error ha ocurrido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solucionarlo. Echar mano de la honestidad y solucionar el error. Es que si no lo solucionas, entonces tenemos dos problemas. Tenemos un error que puede partir de un problema ético, puede partir de un problema de poca profesionalidad, puede partir de un problema de despiste, puede partir de un problema de falta de información, puede partir de un problema de falta de habilidad. Pero si no lo solucionamos, o si no damos la cara, o si no intentamos solucionarlo, imaginaros que le habéis puesto... Mira, nosotros hicimos una experiencia muy chula en la universidad, en la asignatura que yo daba clase, que era la asignatura de paciente crónico y terminal, que se llamaba en aquel momento. Hicimos una experiencia muy chula y era que los alumnos, durante 2 o 3 años lo hicimos, tenían que hacer un trabajo escrito en el cual nos contaran los errores que habían cometido durante su periodo de prácticas. Pues todos tenían algo que contar. Todos tenían algo que contar. Pero es que quien diga que no se equivoca es que está mintiendo. Porque todos nos equivocamos. Contaban errores impresionantes, ¿vale? Pues por ejemplo, le tenía que poner 12 unidades de insulina y le puse 19, cosas así, ¿no? ¿Vale? Si tú le pones 19 unidades de insulina a un paciente, o 20, y tenías que haberle puesto 12, están puestas. Ahora bien, tú puedes hacer algo, y lo que puedes hacer es informar a tu superior. Y entonces una vez has informado a tu superior, o a una persona competente, o a una persona que sabe cómo se puede revertir eso, pues podemos hacer algo para revertirlo. Lo primero que tenemos que hacer es informar. Lo segundo, pues empezar a controlar la glucemia. Lo tercero, pues si hace falta hacer algún suplemento de hidratos de carbono, y el paciente tiene que saber por qué le estamos haciendo todas estas cosas. Ya, pero es que si se lo digo al paciente, el paciente va a pensar que soy poco competente, no importa. Tendrás tiempo de solucionarlo, tendrás tiempo de demostrarle lo competente que eres. El paciente obviamente va a desconfiar de ti, va a haber ahí un umbral de desconfianza. Lógico, lógico. Pero tienes que contarlo, tienes que decirlo, tienes que afrontarlo. Y esto creo que es una práctica muy importante, es una gran práctica. Son las pesas de la profesión. Hay que hacerlo. Mirad, nosotros hicimos... Y además pasa otra cosa. Pasan 2 cosas aquí. Una es que pecamos de deshonestidad, no contamos las cosas que nos están ocurriendo porque preferimos que pasen desapercibidas, se ha solucionado solo, aquí no ha pasado nada, ¿vale? Y segundo lugar, hay mucha gente que no se da cuenta de que se equivoca. Hay mucha gente que no tiene conciencia de que se equivoca. Nosotros hicimos una investigación cuando yo trabajaba en un gran hospital de Valencia, uno de los más grandes que hay aquí. Pues bueno, trabajaba allí en una buena unidad y una unidad de la que estoy muy orgulloso. Y bueno, pues hicimos la siguiente investigación. Fuimos por todo el hospital preguntándole a la gente si al hablar de cosas relacionadas con el final de la vida, comunicación, de malas noticias, de simplemente pues, de trato con paciente que está grave, con familiares de pacientes graves, etcétera, etcétera, sí teníamos la percepción de que nos habíamos equivocado. Se lo pasamos a 100 enfermeras y médicos de este hospital. 100. ¿Sabéis lo que dijeron el 98% de las personas? Es decir, todos menos 2. ¿Sabéis lo que dijeron? Que no se habían equivocado nunca. Nunca, jamás se habían equivocado. Nunca, jamás. Aquí puede pasar 2 cosas, claro. Uno es la deseabilidad social, algo de lo que hablaremos en algún momento. ¿Esto qué es? La deseabilidad social es cuando tú respondes lo que crees que el otro quiere oír. El otro que quiere oír, que soy súper competente, pues yo se lo digo. Más en un hospital donde nos conocemos todos, bueno, es un hospital muy grande, no nos conocemos todos, pero al final acabas viéndote por el pasillo. Pues puede ser que haya deseabilidad social aquí. La segunda cosa es que no te has dado cuenta, no te has enterado. Estás metiendo la pata todo el día. Como Mr. Magoo, no sé si lo conocéis, que va andando y por detrás de él se van chocando los coches. Y no te estás enterando de lo que ha pasado. También puede ser que esto esté ocurriendo.
De estas dos personas que dijeron que se habían equivocado, me llamó mucho la atención una que relataba su equivocación. Y su equivocación era la siguiente. Dice, yo estoy con una paciente con un problema endocrinológico grave, problema de suprarrenales, involucraba oncología, etcétera, etcétera, y la persona tenía un síndrome de Down, una señora de 40 años con un síndrome de Down, y el marido no lo tenía. Entonces el marido parecía más asequible para informar y dice el médico que empezó a informar al marido en vez de a la señora. Y empezó a contarle lo que la mujer tenía con la mujer al lado, ¿eh? Y entonces la mujer le dijo, mire doctor, a mí me lo puede contar, yo lo entiendo perfectamente, cuéntemelo a mí, que no soy tonta. Dice este médico, esto se me clavó en el corazón de tal manera que he intentado el resto de mi vida no volver a cometer un fallo como este. Bueno, quizá es importante tener este tipo de fallos para no volver a cometerlos, ¿no? Lo más importante de todo es que él se dio cuenta de que se había equivocado y lo corrigió, ¿vale? Y no buscó una explicación alternativa y no buscó... No, se equivocó y lo supo. Y me lo contaba, escrito, en una hoja, en plan anónimo. Nunca sabré quién es. Esto es importantísimo. Hicimos otra experiencia que también es muy chula. Cogimos 100 libros que hablaban sobre la muerte. Elizabeth Kubler-Ross, William Worden, David Kessler, Colin Murray Parks, Robert Neymeyer, Isafor Negra de Jaramillo. Bueno, mogollón de libros. Y nos pusimos libros de gente muy buena, ¿eh? Libros que yo he disfrutado leyendo. 100. Empezamos a mirar las anécdotas, porque en todos estos libros se habla pues, de errores de comunicación, errores cuando das mal el diagnóstico, cosas así. Habían cientos de ejemplos de errores. Cientos de ejemplos. ¿Sabéis cuántos de estos errores eran de los propios autores? 3. Y 2 de ellos los decía Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross reconocía que se había equivocado en un par de veces. El otro era de otro autor. De 100 libros, de 300 anécdotas, 3 errores, atribuidos al propio autor. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Si no empezamos a reconocer nuestros propios errores, es que al final el mundo de la comunicación parece un mundo de superhéroes. Es que la gente no comunica porque tiene miedo a equivocarse, porque nadie se equivoca. Solo me equivoco yo, por lo que veo, ¿no? Y yo me equivoco todos los días. Yo, concretamente, este que está aquí, se equivoca todos los días. Todos los días. También es que soy un poco torpe, lo reconozco, pero yo me equivoco todos los días. ¿Cómo puede ser que estos 100 autores no se equivoquen nunca? Bueno, o por lo menos no los reconozcan. ¿Qué entiende el lector? ¿Qué enseñanza saca de esto el lector? Que en comunicación no te puedes equivocar, que equivocarse es de personas límite, ¿no? De personas que están por debajo del estándar, ¿no? Cuando de verdad lo que tenemos que decir es que equivocarse es humano. Y que todo el mundo se equivoca. Y que tenemos que intentar no equivocarnos, que tenemos que formarnos y prepararnos y luchar. Y que cuando nos equivoquemos, porque va a ocurrir, entonces tenemos que ser capaces de arreglarlo, de solucionarlo, de dar alternativas, de comunicarlo, de ser honestos. Lo dejo aquí, pero creo que el tema es de suma importancia. Es de suma importancia, porque va a ocurrir, va a seguir ocurriendo. Cada vez menos, porque cada vez la gente está más preparada, pero va a ocurrir. Y entonces, pues bueno, tenemos que saber qué hacer cuando nos equivoquemos y tenemos que saber dónde ir, a quién acudir, a quién contarlo. Tenemos que dar la cara. Bueno, lo dejo ahí. Un abrazo. Buenas noches.